porque tú empezaste súper joven. Cuando yo emprendí como el Borras, ¿no? O sea, emprendí por la necesidad. Pues siempre estaba el tema de, ay, ¿por qué tan caro? Mi vecino me lo hace más barato. Ay, no, hombre, ¿cómo te crees que te voy a pagar eso por tu trabajo, no? Más bien voy a buscar reducir el regateo al máximo, vendiéndome como si fuera yo un empleado de esta empresa y como si los precios no dependieran de mí en un momento dado. En donde ella habla de que no puedes mantenerte siempre en la cima de la montaña. Cuando tú llegas arriba, tienes o puedes estar allá arriba ciertos minutitos porque si no te da hipoxia. Ella habla de que el viaje a la montaña o el viaje al éxito es de ida y vuelta. Inevitablemente hay fluctuaciones en donde vas a estar arriba y después tienes que emprender un viaje de bajada porque así es, ¿no? O sea, son momentos. Sin embargo, cuando vas hacia abajo tienes que tener presente que vas a volver a las bases. Bonito. Yo creo que cuando ya logras el crecimiento, cuando das el brinco, dices qué satisfacción, qué padre, qué bonito, pero el proceso en sí suele ser doloroso. Y doloroso porque hay muchas cuestiones a la hora de crecer que no tenemos contempladas. En pandemia, contrario a lo que muchos pensábamos, en nuestro caso a nosotros nos fue muy bien a nivel negocio, pero nos ganó el crecimiento. No, tuvimos muchos clientes, tuvimos mucha demanda, las cuestiones digitales explotaron en pandemia, ¿no? O sea, fue una necesidad que había de vender de la gente a nivel digital porque toda la parte presencial pues, no existía, pero al no tener como una correcta planeación, nos vimos rebasados por la operación y entonces el crecimiento se convirtió en un problema. Pero en ese momento crecimos sin estructura, nos vimos rebasados, el nivel de estrés era muchísimo. Lejos de estar tranquilos porque nos estaba yendo bien, estábamos angustiados porque no estábamos pudiendo cumplir las expectativas de los clientes. Si sientes que llevar tu empresa es como estar apagando fuegos todo el día, este podcast es para ti. Bienvenido a Operación Escala, el podcast donde te damos ideas, estrategias y perspectivas para que dejes de sobrevivir y empieces a disfrutar tu negocio y hacerlo crecer con orden y estructura. Si estás buscando claridad, orden y crecimiento, estás en el lugar correcto. Comenzamos. Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios. Conducido por Carla Siller. Pues hoy me acompaña David Montoya, que es un diseñador de corazón y emprendedor por convicción. Él estudió diseño de la comunicación gráfica en la UAM, Azcapotzalco, y más adelante hizo una maestría en comunicación corporativa e identidad de marca. Él lleva más de 18 años metido de lleno en temas de diseño, branding, publicidad y comunicación. Y es fundador de Mangolab, una agencia boutique de branding y comunicación que este año cumple 11 años y con la que ha ayudado a cientos de negocios mexicanos a verse y comunicarse mejor. Además de que ha trabajado en proyectos internacionales tanto en Centroamérica como en Europa. Y bueno, pues David tiene una misión muy clara, que es dejar huella, compartir todo lo que sabe y seguir creando conciencia sobre la importancia del diseño en los negocios de Latinoamérica. Y es por eso que hoy lo invité, porque creo que es muy, muy importante cómo se comunican las empresas para poder crecer y escalar. Así que le doy la bienvenida a David Montoya. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Qué bueno. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Sé que vienes de lejos, pero me da mucho gusto porque creo que tú eres un experto en transmitir realmente el mensaje correcto que la empresa quiere transmitir. Y esto, pues bueno, definitivamente es muy importante para las empresas. Pero bueno, antes de que entremos de lleno a que nos platiques un poco esto de comunicar, me gustaría que primero me contaras qué te llevó a empezar o a meterte en el mundo del diseño. Ok, bueno, de entrada vengo de una familia que está muy metida en todos los temas de arte y plasticidad, desde mi abuelito, que él fue pintor, acuarelista, tuvo una trayectoria de más o menos 50 años. Yo me crié con mis abuelitos y yo crecí viéndolo pintar. Luego mi mamá también estudió diseño de la comunicación gráfica en la UAM y crecí viéndola diseñar, viéndola ilustrar, viéndola hacer muchas cuestiones. Mi papá es arquitecto, ¿no? Entonces como que por todos lados tuve mucha influencia desde niño y desde pequeño al respecto, ¿no? De
de todas las cuestiones plásticas, de comunicación, de arte, de visuales, etcétera. Entonces, cuando llegó el momento de tomar la decisión, para mí era como muy claro el camino de decir, pues quiero estudiar diseño. Y bueno, ya sobre la marcha después fui descubriendo esta parte de comunicar ideas, de transmitir conceptos, de entender que el diseño, si bien tiene una parte de arte, no es como tal arte, porque el diseño busca resolver una necesidad, y a partir de ahí fue que a mí me empezó como a apasionar muchísimo el tema de resolver, de solucionar, etcétera, ¿no? Claro. Oye, ¿y a qué retos te has enfrentado en esta profesión? Porque me imagino que muchas veces no es tan fácil como lograr que las empresas entiendan la importancia, justamente es lo que decías, ¿no? La importancia de contar con un diseño que comunique justo lo que quieran comunicar. Bueno, retos ha habido muchos. A nivel profesional, yo creo que es un mercado muy competido. Cuando empezaba el tema era que es una situación muy poco valorada. O sea, es muy infravalorado este nicho, sobre todo cuando empiezas. Incluso hay muchas bromas y muchos memes, ¿no? Al respecto de que dicen que cuando estudias diseño vas a terminar de despachador de McDonald's y otras cosas medio crueles, pero existe, ¿no? Y creo que parte de los principales retos que he tenido como en esta profesión ha sido el estar constantemente preparándome y reinventándome una y otra vez para no quedar obsoleto, porque nosotros trabajamos con muchas tecnologías digitales y en la última década las tecnologías digitales han evolucionado a una velocidad tan vertiginosa que a veces es complejo mantenerte siempre al día. Y bueno, y no se diga el último año y medio con la inteligencia artificial. Entonces creo que ese sería el principal reto, el de reinvención y el de estarte preparando constantemente. ¿Qué es lo que la mayoría de las empresas mexicanas, ¿no? Con las que has trabajado, no logran entender de la importancia de contar con una imagen de marca adecuada, ¿no? Porque yo como que veo que muchas veces, como bien lo dijiste, ¿no? Es algo medio subvalorado, donde muchas empresas se les hace fácil crear una identidad de marca a través de utilizar Canva, por ejemplo, ellos mismos, o de crearse un logo, ya con tantas aplicaciones que hay hoy día. ¿Cuál es esto que no están entendiendo ellos, que es tan importante a la hora de transmitir un mensaje? Yo creo que tiene todo que ver con la mentalidad del emprendedor, y voy a decir muchas veces a nivel latino. En Latinoamérica tenemos mucho la cultura del hágalo usted mismo, ¿no? Y es completamente entendible cuando uno emprende y comienzas, pues que todo lo quieras o lo necesites resolver tú porque no hay presupuesto o porque no hay herramientas a lo mejor para contratar profesionales y especialistas en cada área. Entonces es perfectamente comprensible. Pero en mi experiencia me he encontrado con que muchas veces los emprendedores se quedan con esta mentalidad de hágalo usted mismo, de para qué invierto, para qué contrato a un especialista si lo puedo hacer yo. Y hoy en día es tan fácil con tantas herramientas que hay hacerlo yo, que para qué contrato a alguien más. Entonces, creo que muchas veces es esta cuestión de mentalidad, de ahorrar, de no gastar, literal, de optimizar el presupuesto lo más posible, más allá de una cuestión de no querer hacerlo, ¿no? O sea, o de no saber por dónde, es más una cuestión de mentalidad. Entonces creo que las empresas en general podrían expandirse muchísimo, escalar de una manera mucho más interesante si como emprendedores entendiéramos el viejo dicho o el refrán que dice, ¿no? Zapatero a tus zapatos, porque cada emprendedor puede ser buenísimo en lo que hace, pero a la vez necesita de otros emprendedores o de otros especialistas que lo ayuden a conformar o a cubrir ciertas necesidades dentro de su negocio que lo catapulten, ¿no? Claro, totalmente. Y yo creo que siento que muchas veces esta como identidad de marca, siendo algo tan intangible, muchas veces las empresas no se dan cuenta el valor tan grande que tiene para la empresa, para poder
posicionar a la empresa y si se posiciona la empresa, entonces la empresa puede empezar a crecer. ¿No? O sea, es como un círculo virtuoso donde empieza con una buena identidad visual, una buena comunicación. Claro, no es todo. Hay muchas otras cosas, tienen que dar un buen servicio, tiene que haber una buena administración, una buena estructura, pero de entrada eso ya te posiciona como una empresa que tiene un impacto con los consumidores y eso, pues bueno, puede ayudarte a crecer tu empresa. Y eso como que siento que a veces lo dejan como de lado o se les hace que es como la última cosa que van a ponerse a hacer, ¿no? Sí, de hecho, y retomando un poquito lo que te hablaba de la mentalidad, ¿no? Creo que a nivel Latinoamérica está muy infravalorado el tema de los intangibles de la empresa. Sí, sí. Si nos vamos a países más desarrollados, y a mí me pasa mucho que lo veo a veces en películas, ¿no? Desde que era niño, pues hay muchas películas, pues ya sea gringas, europeas, en otros lados, en donde aparece un diseñador y el diseñador generalmente es multimillonario, ¿no? El diseñador generalmente vive en una mansión con alberca, está al último grito de la moda, etcétera. Y creo que en Latinoamérica no lo vemos en esa justa dimensión. En otros países desarrollados el diseño es fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque resuelve necesidades y porque no nada más resuelve necesidades, armoniza espacios, armoniza estilos, genera un nivel de bienestar mayor en la sociedad. Pero en Latinoamérica tenemos otros problemas y otras preocupaciones, entonces y otras prioridades, y otras prioridades como empresa, ¿no? Muchas de las empresas en Latinoamérica están tienen como prioridad sobrevivir. Exactamente. ¿No? Exacto. En Latinoamérica solemos vivir bajo el modo Survivor. Exacto. Y por eso creo que muchas veces no se prioriza o no se conoce ni siquiera la importancia o el valor que pueden llegar a tener los intangibles. Y estos intangibles no es nada más en cuestión visual, es en cuestión filosofía corporativa, en cuestión identidad, en cuestión propósito, en cuestión misión, visión, estrategia. Todo lo que no se ve, digo yo, pero se vive y se siente dentro de una organización. Muchas veces me he topado con que los emprendedores piensan que tener misión, visión y valores es un mero requisito para hacer una empresa, sí, pero no entran o no profundizan en este valor que tienen esas tres cositas que son la misión, la visión y los valores, que dictan o marcan el camino que debe seguir la empresa verdaderamente y tras lo cual deben hacer conscientes a sus colaboradores de que ese es el camino. La misión, la visión y los valores no es una cuestión que te tengas que memorizar, es una cuestión que tiene que estar alineado. Tienes que vivir. Exacto, que tiene que estar alineado con el propósito del negocio, del fundador, en este caso, ¿no? Hablando de emprendedores, y sobre todo del equipo, y que a la vez tiene que conectar con el propósito de los clientes que estás buscando. Entonces, cuando tú logras conectar el propósito de tu empresa, tu propio propósito, el propósito de tus colaboradores, o más bien con el propósito de tus colaboradores, y ese propósito conecta con tu audiencia, pues entonces hay algo ahí muy importante que se llama comunidad. Okay. Y cuando tú logras generar y construir comunidad, tanto con tus colaboradores como con tu audiencia o tu mercado, es cuando las marcas verdaderamente salen catapultadas hacia el éxito, ¿no? Claro. Tú ves, por ejemplo, un Apple o ves otras marcas de renombre como Coca-Cola, ¿no? Y ahí es donde viene esta parte de Coca-Cola no te vende refresco, te vende familia, ¿no? Apple no te vende computadoras, te vende estatus. ¿Por qué? Porque al final ellos encontraron en su momento ese propósito que conectó con sus audiencias y por eso salen catapultadas. Entonces, ese propósito, ese intangible, eso que no se ve, pero se vive y se siente. Claro. Es lo que termina haciendo a las compañías algo muy poderoso y que a la hora de no tenerlo claro o no tener, no darle el valor que tiene por estar en el modo Survivor, pues muchas veces limita el crecimiento de los emprendimientos, ¿no? Porque no prestamos atención a todo eso. No, y aparte, creo que todo esto que estás diciendo, yo diría, si lo englobara en una palabra, sería congruencia, ¿no? Porque el servicio que tú das o la calidad de servicio que tú das, el tipo de cliente al que te estás dirigiendo y hasta el tipo de colaboradores que quieres atraer a tu empresa, todo eso se engloba
en la comunicación visual, digamos, bueno, hasta en la comunicación verbal que tienes también, pero la verbal, la no verbal, la del ambiente que tengas, o sea, todo eso, siento que cuando hay congruencia, eso es lo que hace la clave. O sea, un diseño bonito no es lo que te va a hacer crecer, ¿no? Al final de cuentas, como empresa, me queda claro, sino más bien tienes un diseño que realmente, o un logo, o una imagen visual que te enaltece como empresa, que dice mucho de lo que tú eres y del servicio que das o de los productos o la calidad que tienes, etcétera. Entonces, creo que eso es básico, ¿no? No dejarlo como de lado y no dejarlo como última cosa en las empresas y sobre todo pensando en empresas que realmente ya están creciendo, que ya están, digamos, pues a punto ya de dar ese paso. Ujú. ¿Cuándo es el momento en que ellas tienen que decir, ya necesito, ya sea un rebranding o necesito ya empezar a comunicar este salto? O así como crece mi empresa, también tiene que crecer mi comunicación, ¿no? Hacia afuera. Sí. Voy a abordar por partes esta pregunta, porque creo que es bien importante tocar el tema de la congruencia, como bien lo hiciste, y qué bueno que lo tocas, porque creo que es un concepto y un principio fundamental en el escalamiento y en el crecimiento de cualquier empresa y de cualquier persona, ¿eh? No, o sea, no nada más a nivel empresarial, a nivel personal, creo que la congruencia es clave para poder crecer. Muchas veces la gente confunde una marca con un diseño o una marca con un logotipo. Y la marca es mucho más que un logotipo. Imaginemos un iceberg, ¿no? En donde el iceberg por lo general está el 90% oculto bajo el agua y solamente se ve la punta, generalmente, ¿no? Esa punta, hablamos, si lo pasamos a un contexto empresarial, la punta del iceberg es el logotipo, la publicidad, las ofertas, las promociones, incluso te diría el servicio al cliente, que es lo que la gente ve, ¿no? Pero debajo del iceberg tiene que haber muchas más cosas: procesos, control, situación legal, una situación legal óptima, situación fiscal, de alguna forma también todo el tema de la reputación, ¿no? De la propia empresa que se va construyendo por la calidad en el servicio, que también formaría parte de este iceberg, ¿no? Entonces, la mayor parte de lo que construye y constituye una marca, hoy por hoy, no es lo que se ve, es todo lo que está alrededor de ello, ¿no? Y que el cliente percibe y que el cliente vive. Entonces, cuando tú entiendes esta parte de la congruencia y de la importancia que tiene para poder construir una empresa pues mucho más sólida, con potencial de escalar, yo te diría que el momento ideal sería desde el principio, ¿no? O sea, el momento ideal sería que cuando tú vas a emprender tengas consciente que si quieres ofrecer un servicio de oro o un servicio de excelencia, pues lo tienes que mostrar y presentar con una imagen de excelencia. Porque si tú no estás alineado en la calidad de tu servicio, con la forma en la que lo muestras y lo presentas, pues ¿cómo esperas que la gente perciba que tu servicio es excelente, ¿no? En cambio, si tú sabes que vas a dar un servicio o vas a vender un producto que es excelente, que es de oro, digo yo, y lo muestras con una imagen de oro o lo muestras de una forma de oro, la gente lo va a percibir como un servicio de oro y lo va a confirmar cuando reciba ese servicio o reciba ese producto. Y eso es lo que te va a dar verdadero potencial de crecer en menos tiempo. Otra vez, tocando el tema de que no se le da importancia a estos temas a nivel Latinoamérica, pues la mayoría de la gente, muchos emprendedores en mi carrera me han dicho así: es que yo me aventé como el Borras, ¿no? O sea, yo emprendí porque no me quedó de otra. Y es completamente entendible. Empiezas haciendo un buen servicio, empiezas vendiendo un buen producto y la gente lo empieza a recomendar. Pero va a llegar un momento en el que ese servicio, ese producto, pues probablemente se quede estancado y no lo puedas justo escalar. Entonces, también ahí es tener esta conciencia a lo mejor de que si ya tu negocio está posicionándose a nivel local con tus conocidos, con los conocidos de tus conocidos incluso, pues si tú verdaderamente lo quieres es escalar,
avancemos hacia lo que yo también llamo profesionalizar tu imagen de marca, ¿no? Para que justo puedas comunicar lo bien que haces las cosas de la manera adecuada para que te perciban de esa manera. Claro, Ujú. claro. No, porque además las empresas inician de un tamaño, a lo mejor con un tipo de clientes, y después se van expandiendo, van creciendo, y conforme van ellos creciendo y evolucionando, pues al mismo tiempo también tiene que ir creciendo y evolucionando su comunicación. Totalmente. Y tú me has platicado mucho de un caso, de una empresa cuya comunicación pues dejaba un poco que desear y que tú la llevaste a posicionarse. Cuéntame un poquito, ¿no? Pues este caso de éxito, digamos, un poco, digo, sin decir nombres de la empresa, pero sí, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba cuando tú la agarraste? Y después, gracias a este rebranding o pues, propuesta de comunicación diferente, ¿cómo está hoy, no? Claro. Bueno, esta empresa es una empresa que tiene ya 20 años en el mercado. Es una empresa que tiene clientes muy, muy grandes. Trabaja con 200 de las empresas más grandes de México y el mundo, de hecho. O sea, a su vez, ellos son clientes de este cliente que nosotros tenemos. Y lo que pasó con ellos es algo que pasa habitualmente con muchas empresas y que de pronto esas empresas se ven un poco estancadas en el crecimiento a nivel comunicación, porque en esta cultura del hágalo usted mismo, pues buscan ellos, o buscaban en este caso, ¿no? Buscaban dar una imagen adecuada y le echaban muchas ganas y se esforzaban un montón, pero justo no tenían la compañía de alguien especialista en estos temas. Durante años ellos estuvieron haciendo grandes esfuerzos por mantener una comunicación, incluso contrataron de pronto diseñadores, ¿no? Y tenían diseñadores in-house en la empresa como tal. Sin embargo, no había alguien que apoyara con el tema de una estrategia de comunicación clara para transmitir lo que verdaderamente querían transmitir. Ellos, se dedican a temas fiscales y su oferta es compleja de entender, no es fácil de explicar. Por lo tanto, al ser un mensaje complejo, cuesta trabajo generar una imagen para explicar, y hablo de imagen también por decir mensaje, ¿no? Para explicar puntualmente lo que hacen. Además, tienen varias áreas y se dedican a varias cosas, pero todo enfocado a los temas fiscales. Entonces, al final, el tener esta imagen y darle esta congruencia a todo lo que ellos ya venían haciendo bien, de congruencia justamente para que ellos puedan entrar con este tipo de empresas mucho más grandes, ¿no? Claro. No, súper importante ahí cómo la diferencia de imagen, pues muchas veces la forma es fondo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, creo que es algo súper importante para las empresas. Pero bueno, esa parte, digamos, me interesaba mucho platicar contigo, pero también hay otra parte que me encantaría platicar, porque bueno, tú, además de todo, también eres empresario. Y a mí me gustaría, digo, ya tienes, Mangola va a cumplir 11 años ya. Uh-huh. Y a mí me gustaría que me dijeras, ¿en qué momento te diste cuenta que ya no solo eras un diseñador, sino que ya eras un empresario? Porque tú empezaste súper joven. Sí, y es una pregunta muy linda, porque en efecto, cuando yo emprendí como el Borras, ¿no? O sea, emprendí por la necesidad de que tuve por ahí una lesión deportiva, me quedé sin trabajo y tuve que emprender diseñando, siendo yo freelance, ¿no? Yo en su momento dije, voy a crear una marca, porque en ese entonces me enfrentaba mucho al tema del regateo, como me veían a mí, pues chavo, ¿no? El diseñador, los temas de infravaloración del servicio, ¿no? Pues siempre estaba el tema de, ay, ¿por qué tan caro? Mi vecino me lo hace más barato. Ay, no, hombre, ¿cómo crees que te voy a pagar eso por tu trabajo, no? Más bien, tengo tanto y eso es lo que te puedo pagar y si quieres, ¿no? O sea, me topé con gente así en su momento. Sí, sí, sí. Y fue que yo decidí, pues, crear una marca, porque yo dije, bueno, voy a buscar reducir el regateo al máximo, vendiéndome como si fuera yo un empleado de esta empresa y como si los precios no dependieran de mí en un momento dado. Fue una estrategia que en su momento me dio muy buenos resultados, porque sí reduje el regateo hasta en un 80%, porque la gente me preguntaba, ¿no? ¿Y ustedes en dónde están? Era yo solo.
pero ya me hablaban de ustedes. Me preguntaban por mi equipo, me preguntaban por nuestras instalaciones. Y era yo solo. Éramos mi computadora y yo contra el mundo, ¿no? Entonces, fue muy, muy interesante cómo el decidir crear una marca fue como el primer paso para convertirme en empresario sin yo saberlo en su momento. Justo lo ¿no? que tú propones, o sea, hiciste justo lo que estábamos hablando. Es correcto. Y en su momento yo no lo planifiqué, o sea, con el tiempo me fui dando cuenta de eso. ¿En qué momento me di cuenta? Puntualmente me di cuenta en el momento en el que lo que me pedían a mí, los clientes, me di cuenta de que ya casi no lo hacía yo. Es decir, se lo pasaba al equipo, ¿no? Cuando vi que yo era el medio a través del cual llegaban los clientes, pero ya no era yo el motor que estaba desarrollando los proyectos, fue que me di cuenta y dije, hemos crecido, ¿no? Hemos escalado, somos un equipo, soy empresario, nunca me lo planteé así, pero poniéndolo ahorita en términos de la respuesta a esta pregunta, creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de que pues, yo le pedí a mi equipo que hiciera lo que el cliente me estaba pidiendo a mí. Y entonces a mí me empecé a poner más en el rol de dirección, ¿no? En el rol de guía, en el rol de consultor, en el rol de pues ayudarle al cliente a tomar decisiones, no a buscar su aprobación. Entonces creo que fue en ese momento. Claro. Oye, pero tú alguna vez me dijiste que crecer duele, ¿no? Sí. ¿Y qué ha sido lo más doloroso o los retos a los que te has enfrentado a la hora de, pues, no solamente echar a andar una empresa, sino mantenerla y buscar su crecimiento? Sí, eso lo hemos platicado tú y yo, el tema del dolor en el crecimiento, y es algo que yo tengo muy arraigado en mi creencia, ¿no? Sobre todo derivado de experiencias personales. Yo recuerdo que yo veía el crecimiento como algo maravilloso, pero no a nivel que no lo sea, sino a nivel como una experiencia agradable, ¿no? Y creo que muchas veces asociamos el crecimiento a una experiencia agradable, a que es bonito crecer, o que el proceso de crecimiento es bonito, y creo que no. No siempre, claro. Sí, no, creo que incluso creo que es raro que el crecimiento o el proceso de crecimiento sea bonito. Yo creo que cuando ya logras el crecimiento, cuando das el brinco, dices, qué satisfacción, qué padre, qué bonito, pero el proceso en sí suele ser doloroso, ¿no? Y doloroso porque justamente hay muchas cuestiones a la hora de crecer que no tenemos contempladas y que creo que ahí es donde falta planeación. Por ejemplo, en pandemia, contrario a lo que muchos pensábamos, en nuestro caso a nosotros nos fue muy bien a nivel negocio, pero nos ganó el crecimiento. No, tuvimos muchos clientes, tuvimos mucha demanda, las cuestiones digitales explotaron en pandemia, ¿no? O sea, fue una necesidad que había de vender de la gente a nivel digital porque toda la parte presencial pues, no existía. Y en su momento dijimos, qué padre, nos está yendo increíble, ¿no? Pero al no tener como una correcta planeación, y es parte de lo que aprendimos después, nos vimos rebasados por la operación y entonces el crecimiento se convirtió en un problema. Y que dirían muchos happy problem, ¿no? Pero en ese momento crecimos sin estructura, nos vimos rebasados, el nivel de estrés era muchísimo. Lejos de estar tranquilos porque nos estaba yendo bien, estábamos angustiados porque no estábamos pudiendo cumplir las expectativas de los clientes, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, hablo de que al final eso nos trajo crecimiento porque son errores de los que uno aprende y eso te trae expansión y crecimiento porque difícilmente los vuelves a vivir. Pero ¿qué pasó? Cuando empezamos a dejar de cumplir con las expectativas, pues nos empezaron a cancelar cuentas. ¿Y qué crees? Ya habíamos contratado personal. Y entonces los gastos ya habían crecido. Y entonces digamos, esa caída que en su momento se dio a raíz de que no teníamos un proceso escalonado para crecer o que habíamos tenido ese crecimiento de manera inesperada, nos trajo después al dolor de enfrentarnos a deuda, ¿no? Y en ese sentido el crecimiento y el aprendizaje ahí fue buscar planear o buscar mayor estructura para crecer de manera
más sostenida para reducir riesgos en el futuro. A nivel personal, creo que también el crecimiento duele porque no es, cuando somos niños muchas veces decimos, ¿no? Ya quiero ser grande para gobernar mi vida, ya quiero ser grande para ser libre, ya quiero ser grande para muchas cosas y creo que a nivel empresarial también sucede, ¿no? Cuando empiezas a emprender tienes sueños y tienes metas y dices, wow, quiero crecer, quiero que mi negocio sea gigante, ¿no? Y hasta a mí me pasó que me veía con sucursales de Mango Lab en todo el país. ¿Por qué sucursales? No ¿Quién sé, sabe? pero yo veía sucursales en todo el país, ¿no? Sin ponerme a pensar en que eso implicaba rentas, empleos, bueno, una situación, una serie de cosas que uno no contempla cuando sueña crecer. Y entonces cuando te enfrentas al proceso de crecimiento y te van brotando los retos, ¿no? De crecer, es cuando creo que se torna doloroso. Sí, no, y fíjate, esto que comentas es tan común. Digo, yo lo veo pues porque a eso me dedico, ¿no? Y algo que yo siempre digo es, el crecimiento sin estructura es caos. Uh-huh. O sea, totalmente. No es bonito, como bien lo dices, ni es bonito para la empresa, ni para los colaboradores, ni para el dueño, ni para los clientes, porque claro, empiezas a bajar la calidad del servicio porque ya no te das abasto. O bien, para mantener la calidad, empiezas a meterle presión y recarga sobre tus colaboradores o sobre ti mismo para poder estar a la altura, ¿no? Entonces, creo que eso es algo sumamente, desafortunadamente, es muy común. Y pues ahorita vamos a platicar acerca de lo que ha sido, ¿no? El que tú puedas tener, pues, un coaching, una ayuda, etcétera. Pero antes que me digas eso, me gustaría que me dijeras si algún día, después de que has vivido todo esto, te dio por tirar la toalla, que dijiste ya, esto ya no es para mí. Sí, yo creo que curiosamente la primera vez que sentí eso, porque han sido varias, en varias ocasiones, y yo creo que también, bueno, he escuchado muchos amigos también emprendedores que sí de pronto dicen ya, ¿no? Pero uno se aferra, y lo digo en el buen sentido, ¿no? De uno es warrior, uno es guerrero, y dices, no, ¿cómo no se va a poder? Y sí puedo. La primera vez que lo sentí fue como al año y medio de haber empezado con Mango. Me acuerdo perfecto que dije, ya, voy a cerrar la empresa, que en ese entonces te digo era yo. Por ahí ya tenía yo un colaborador, como al año y medio. Y dije, ya, mira, ahorita que estamos chiquitos, mejor cierro y me busco un empleo en una empresa, etcétera. Y ya, me quito de problemas, ¿no? Sin embargo, creo que las bondades de emprender es que también te permite disfrutar de otras cosas, ¿no? Como eso de que dicen, qué padre ser tu propio jefe, no siempre es tan padre, pero a la vez tiene grandes beneficios, porque tampoco estás bajo el yugo de alguien más, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en la parte personal para que tú mismo puedas tener esa disciplina de levantarte. Dentro de esto que a mí me llevó casi a tirar la toalla, hay pues hoy en día es conferencista, es una mujer famosa que se llama Carla Willock. Ah, claro, sí. Que es, bueno, es la primera mujer mexicana que subió el Everest y regresó con vida. Sí. Porque antes de ella hubo otra mujer mexicana que subió, pero de bajada ahí quedó. En donde ella habla de que no puedes mantenerte siempre en la cima de la montaña. Cuando tú llegas arriba, tienes o puedes estar allá arriba ciertos minutitos, porque si no te da hipoxia, claro. y te ahogas y te mueres. Entonces, ella habla de que el viaje a la montaña, vamos a ponerlo en sentido metafórico, el viaje al éxito es de ida y vuelta. Independientemente hay fluctuaciones, inevitablemente, no independientemente, inevitablemente hay fluctuaciones en donde vas a estar arriba y después tienes que emprender un viaje de bajada, porque así es, ¿no? O sea, son momentos. Sin embargo, cuando vas hacia abajo tienes que tener presente que vas a volver a las bases. Y creo que a mí lo que me ha ayudado a no tirar la toalla después o cuando he estado en la parte de los retos es volver a las bases, volver a lo básico, recordar por dónde empezó todo, ¿no? Recordar todo lo que nos ha funcionado en su momento y retomarlo para volver a tomar fuerzas y volver a estar arriba. Y algo también muy importante que he descubierto en estos 11 años es que
cuando empiezas el viaje de bajada, que inevitablemente sucede, pues hay que estar atentos y enfocados para bajar con cuidado, hacer un descenso controlado, vamos a llamarlo así, o lo más controlado posible, para que puedas volver a subir de manera fácil la siguiente vez, ¿no? Y cada vez vaya subiendo montañas más altas, como lo dice Carla en sus conferencias. Claro. Entonces creo que la parte de tirar la toalla es algo que está presente, porque al final del día es un ritmo agotador el que a veces como emprendedor uno lleva. Pero siempre recordar que puedes regresar a las bases para volver a tomar fuerzas, para reinventarte y volver a subir, y que eso también inevitablemente va a suceder. Creo que es lo que a mí me ha ayudado a evitar tirar la toalla. Oye, y fíjate que me gusta esto que dices y voy a retomar algo que dijiste al principio, ¿no? Que decías, es importante como empresario saber que tienes que, pues también no todo lo vas a hacer tú solo y puedes echar mano de otros profesionales que te puedan ayudar. Y lo hablo porque, bueno, nosotros, pues somos clientes y también hemos ayudado al otro, ¿no? O sea, yo soy tu cliente, tú eres mi cliente. Y de alguna manera, como que a mí me gustaría un poco que platicaras esa parte de lo que ha sido la experiencia para ti, de un acompañamiento en este camino de regresar a las bases y volver a tomar vuelo para, pues, constituir una empresa más fuerte, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque creo que también eso, así como hablábamos del diseño que está infravalorado, creo que también muchos empresarios no se dan cuenta que pueden echar mano de este acompañamiento. Claro, yo creo que aquí la palabra clave es una visión objetiva, ¿no? Sin importar de lo que hablemos. Tú como emprendedor puedes hacer tu logo. Tú como emprendedor puedes hacer tus procesos. Como emprendedor puedes hacer tu contabilidad y puedes también hacer tu administración y puedes también entregar y puedes también hacer las compras y puedes hacerlo todo, ¿no? Sin embargo, llega un punto en el que tu negocio necesita adaptarse, actualizarse, convertirse en algo flexible y uno trae sus procesos mentales muy marcados en cualquier nivel. Entonces, creo que la parte del acompañamiento es esencial, o sea, el acompañamiento de un especialista en el rubro que tú gustes y mandes, ¿no? Hablando de coaching, de estrategia, de contabilidad, de diseño. El acompañamiento de un especialista es esencial para resolver necesidades específicas que te ayuden a justo consolidar y robustecer tu empresa. En mi caso, ¿no? El acompañamiento contigo ha sido algo que yo valoro mucho porque cuando estamos trabajando, yo estoy casado con ciertas ideas y al tú tener una mirada fresca y objetiva, me ayudas a transformar ese pensamiento y abrir mi mente y poder decir, hay otras alternativas, ¿no? Porque a veces pues existe la famosa ceguera de taller. Claro. Y cuando entra uno en ceguera de taller, pues lo que necesitas es que llegue alguien de afuera y te diga, oye, amigo, esto que estás haciendo, pues está bien, pero lo puedes mejorar de esta forma o puedes hacerlo de esta otra manera, ¿no? Entonces, a nivel acompañamiento creo que es eso y a nivel diseño es lo mismo y a nivel lo que tú me digas. Yo muchas veces utilizaba una metáfora que es, si tú tienes un problema de corazón, ¿te lo vas a atender tú mismo? Vas con el cardiólogo, ¿no? O Claro. riñones o lo que sea, vas con el especialista, no tampoco, ni siquiera vas con el doctor de la Generosa o de la, bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero con el doctor de la farmacia, ¿no? Vas con un especialista para que te ayude a resolver una necesidad específica, para que te acompañe en ese proceso de sanar, de mejorar y de fortalecer. Entonces, es eso, o sea, creo que al final del día es cambiar ese paradigma de todo lo hago yo y yo puedo hacerlo todo por ahorrarme unos pesos. Claro. A cambiar el mindset, a mejor busco un especialista que me ayude con esto, otro que me ayude con esto, formo un equipo de especialistas y el dinero va a ser lo de menos porque estoy haciendo lo necesario. El dinero es un reflejo y una consecuencia de que estoy haciendo lo que tengo que hacer para salir adelante, ¿no? No, y mira, yo creo que sí, muchos empresarios pueden siempre tener la objeción del
del presupuesto, pero yo creo que te sale más caro quedarte como estás, te sale más caro no arreglar tus problemas estructurales, te sale mucho más caro no tener una estructura en tu empresa, una visión clara, en fin. Una imagen mala, ¿no? Bueno, hoy en redes he visto muchas veces este mensaje, ¿no? Que es vivir bien es difícil, vivir mal es difícil. Elige tu dificultad. Exacto. O sea, las dos cosas son difíciles. Nada más elige tú cuál dificultad quieres vivir y cómo quieres estar, ¿no? Totalmente de acuerdo, David. Oye, pues mira, se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría nada más que me digas tantito, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti para David como persona, como líder, como empresario? ¿Y qué sigue para tu empresa? Ok, lo que sigue para mí, y esto tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? Por ahí hay un libro que se llama Comienza con el porqué, de Simon Sinek, que se los recomiendo, que es un gran libro, que a mí me ayudó mucho a encontrar mi propósito en la vida. Hoy en día yo tengo claro que mi propósito en la vida es ayudar a las personas a encontrar caminos y soluciones a sus diferentes dolores y necesidades, ¿no? Desde lo que yo hago, pero también a nivel personal. Entonces, creo que lo que sigue para mí en lo personal es seguirme preparando, seguir trabajando en mí mismo para poder ayudar a otras personas a encontrar estos caminos y soluciones a sus diferentes problemáticas en la vida, porque lo hago más de corazón y desde el sentido humano. Y este mismo propósito estoy buscando ahorita trasladarlo a la empresa. Lo que queremos en Mango es ayudar a los empresarios, a los emprendedores a traducir sus ideas. De hecho, ya nos estamos empezando a denominar como que somos traductores de ideas, porque el proceso mental muchas veces es complejo. Los mensajes que a veces el emprendedor quiere dar son complejos. No saben o no conocen la manera de expresarse adecuadamente o de comunicar el mensaje que quieren dar adecuadamente a sus clientes. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Con estrategias, con este entendimiento de lo que hacen para ayudarles a llegar y a conectar con sus audiencias de manera mucho más fácil, fluida, que se conviertan en procesos mucho más enriquecedores tanto para sus emprendimientos como para sus clientes, ¿no? Nos gusta mucho hacer esta parte del match, de conectar gente a partir de ayudarlos a encontrar caminos y soluciones. Excelente. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar? Bueno, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en prácticamente todas las redes como Mangolab MX. Y bueno, nuestra página web es www.mangolab.mx. Ahí pueden visitarnos. Agradecemos mucho también si nos siguen y podrán ver un poquito más del trabajo que realizamos. Excelente. David, pues te agradezco muchísimo. Me dio muchísimo gusto platicar contigo. Gracias a ti, Carla. La verdad es que se nos fue el tiempo. Sí, de volada. Pero te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Carla. Un placer haber estado aquí y pues nada, seguimos avanzando juntos. Esto fue Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios. Si algo de lo que escuchaste hoy aquí te hizo clic, no lo dejes en ideas, realmente ponlo en acción. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, un negocio con estructura es un negocio que escala. Operación Escala, la fórmula para ganar en los negocios.